damos gloria, Señor, por tus bendiciones, Señor, por todo lo bueno que tú haces en nuestras vidas, Señor. Te pido, Padre, que tú sigas, Señor, haciendo la obra en cada uno de nosotros, Señor. Que podamos, Señor, llegar a la estatura del varón perfecto, Señor. Ser más que vencedores, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te pedimos por aquellos hermanos, aquellas familias que están enfermas, Señor, que tú puedas darles sanidad, Señor. Por aquellos, Padre, que están deprimidos, aquellos que están desorientados, Señor, tú puedas ayudarles, Padre, en el nombre de Cristo Jesús, que tú puedas hacer cosas nuevas en cada familia, Señor. Te damos la gloria y la honra a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias esta noche. Amén y amén. Amén. Desconectarlo entonces, si no se escucha. Y solo cerciorarte que sí. ¿Sí? Amén. Tiene de ponerse de pie. Perdón, hermano, que estamos viendo cómo mejorar algunas cosas. Amén. Daniel 1:3. Quiere buscar en su Biblia. Daniel 1:3, dice la Biblia de las Américas. Entonces el rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Amén. Puede tomar su lugar. Entonces el rey mandó, lo vuelvo a leer, a Aspenas, jefe de sus oficiales, que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Amén. Yo quiero el tema de esta noche. Yo creo que nuestras familias deben de ser adoctrinadas por el Espíritu Santo. Amén. Familias adoctrinadas por el Espíritu Santo. Les recuerdo, tenemos el evento de matrimonios para el 4 de octubre. Desde ya prepare la fecha. La actividad de evangelismo que hubo ayer, hermano, fue de mucha bendición. Muchos ahí escuchando la palabra de Cristo, aunque muchos solo digan sí o solo recibamos tratado, pero la semilla está siendo sembrada en donde quiera que tú y yo vayamos. Hablemos de Jesucristo. Amén. Ayer pues el grupo que se está integrando a evangelismo fueron a evangelizar allí a este hospital. Si me recuerdan, hermano, Rodolfo Robles, sí, lo tenía, sabía que algo así era, pero hoy sí ya se me quedó, Rodolfo Robles. Y la semana pasada estuvimos haciendo otra actividad de evangelismo y yo lo motivo a que si tú tienes tiempo te acerques a mi persona o a mi esposa y nosotros te decimos, hermano, tal fecha vamos a hacer evangelismo y únete, vamos, llevemos el evangelio de Jesucristo. Amén. Más en este tiempo que necesitamos llevar la palabra de Dios, más cuando miramos que las cosas aquí en la tierra están por acabar. Por lo menos el tiempo de los gentiles está por acabar y empezará el trato con Israel y todavía faltarán 1000 años para la tierra. Dios seguirá tratando con esta tierra y luego todo será destruido y vendrá una etapa nueva. Pero mientras la iglesia está, evangelicemos. Amén. Te motivo. Pero bueno, volvamos a este verso de Daniel 1:3. En el tiempo de Daniel venía de un exilio. Lo vuelvo a decir, Daniel venía de una temporada donde sus padres, por el pecado de sus padres, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ellos habían caído en un exilio, y a Daniel y a estos 3 jóvenes más les toca entrar a la tierra. Nabucodonosor llega, Babilonia llega, conquista todo ese territorio, y entonces a ellos les toca entrar como prisioneros a un lugar desagradable, horrible, terrible, podría ser. A pesar que Daniel tenía para él la bendición de tener los privilegios del reino. Sadrach, Mesach y Abednego tenían para ellos los privilegios del reino, pero del reino de Babilonia, del reino de Nabucodonosor. Amén. Pero recordemos cosas que quiero que tú recuerdes. Pastor, yo me sé el libro de Daniel y tal vez me lo sé mejor que usted. Qué bueno, hermano, pero no presuma, ¿sí? Por favor, ¿sí? Qué bueno.
Pero siempre habrá cosas nuevas que sacarle aún al libro de Daniel, porque una orden que le dan a Daniel es: séllalo para el tiempo del fin. Y pues algo que tú y yo debemos entender es que nosotros vivimos los días del fin. Amén. Entonces este libro se tiene que abrir para ti y para mí en este tiempo. Para nosotros es que se abra este libro en este tiempo. Ahora, si tú no quieres entender lo que quedó escrito aquí, está bien. Esa es tu decisión, es tu problema. Si no lo quieres entender porque es que me da miedo, pastor, todo lo que dice ahí en Daniel, ok, pero nosotros tenemos que tener un espíritu de valentía, amén, en nosotros, y entender que si nos tocó vivir el tiempo final es para que nosotros no seamos arrastrados, no seamos llevados por toda corriente de corrupción y no seamos parte de los que se queden a la gran tribulación, sino que seamos de los que digan de nosotros: bienaventurados, ¿sí? Que sin ver creyeron, bienaventurados sin tener tanto, podría ser en lo económico, sin tener tantos recursos en esto, tanto lo otro, sin tener tanto, estuvieron dispuestos a dar su vida por Jesucristo, estuvieron dispuestos a servir a Jesucristo, amén. Tú no le sirves a una iglesia, a un ministerio, a un pastor, tú le sirves al Rey de Reyes y Señor de Señores, amén. Tú y yo le servimos a Él, así que haz las cosas lo mejor que tú puedas, porque algo que me agrada a mí y que quedó escrito y al Señor sobre todo le agradó es que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, amén. Y pues yo te digo, propon tú en tu corazón y yo también en el mío, no contaminarnos, que nuestra familia no se contaminen. ¿Cuántas cosas contaminan una familia que después pasa facturas fuertes a una familia, a un padre, a una esposa, a los hijos, a los nietos, bisnietos y a todas las generaciones por delante? Les pasa facturas fuertes. ¿Por qué? Porque nadie de esa familia propuso en su corazón agradar a Dios. Amén. Entonces dice aquí, entonces el rey mandó a llamar a Aspenaz y jefe de sus oficiales que trajera de los hijos de Israel a algunos de la familia real y de los nobles. Dice que trajera de los hijos de Israel, desde los que tenían una posición en el reino de Joacim, creo que era, o Josías, ahí me recuerda cuál era al que llegó a destronar Nabucodonosor, y le llegan a pedir: trae jóvenes, trae niños, jóvenes, adolescentes. No le dijo que trajera viejos, perdón, si está mal decir viejos, ¿verdad? Pero yo ya estoy viejo, no sé usted. Por lo menos yo ya no soy un adolescente que a mí me pueden convencer así nomás, ¿sí? Amén. Eso es estar uno ya en otra edad, una edad adulta, ¿sí? Viejo pues, si usted quiere, amén. Eso es ya alguien que ya toma decisiones. Si voy a pecar, yo ya estoy consciente de qué es lo que me va a suceder. ¿Me entiende? Cosas que distintas a un adolescente. Un adolescente no sabe qué es adulterio porque nunca ha estado casado, porque nunca ha tenido relaciones sexuales y por lo tanto no sabe ni lo que es eso. Amén. De esas cosas estoy hablando esta noche. Entonces, el rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia, de esta generación que tú y yo tenemos, está interesado en tus hijos, en los niños que tú tienes alrededor, en ellos está interesado. ¿Por qué? Porque es más fácil manipular y cambiar y sembrar una doctrina errónea en ellos que sembrársela a un adulto. Por eso Nabucodonosor fue muy claro y le dijo: no vas a traer adultos, vas a traer solo jóvenes. Y me imagino que le puso alguna de tal edad, me imagino, no está escrito, pero tuvo que haberle puesto algún parámetro, ¿sí? De 10 en adelante, de 10 a 20 años, me vas a traer jóvenes de esas edades, porque a esas edades es más fácil corregirlos, a esas edades es más fácil meterle la maldad en ellos,
A esas edades es más fácil adoctrinarlos. Amén. Para lo bueno o para lo malo. A esas edades es más fácil. Y entonces algo que hace Babilonia es reclutar hijos, niños. Bueno, aquí podríamos hablar también de niños espirituales. Porque muchas personas tendrán 30, 40 años de estar en una iglesia, pero son niños. Nunca han avanzado a una edad adulta. Para ellos todo es bueno. Pero ¿por qué le llamas bueno a que tal hermano practique adulterio? No, pero es que Dios lo puede perdonar. No, un momento, Dios sí lo puede perdonar. Amén. Pero no le llamemos a lo bueno malo, ni a lo malo le llamemos bueno, dice el versículo. Y hay quienes que deciden caminar en el evangelio en la etapa de niños. Pero es que la Biblia dice, dejad a los niños venir a mí, sí, pero ¿en qué contexto lo está diciendo Jesús? Está diciendo de que tú y yo nos volvamos niños, pero para las cosas buenas. Que nos volvamos niños para agradar a Dios. Pero la Biblia dice que no seamos niños para caer en el pecado. Amén. Son dos cosas muy, muy distintas. Y aquí claramente la Biblia está diciendo que Nabucodonosor fue a traer jóvenes, niños. ¿Para qué? Para adoctrinarlos. El sistema final que está aquí en Daniel, si tú te fijas, hermano, la Biblia dice, y será mi venida, digo Jesucristo, será como en los tiempos de Lot y como en los tiempos de Noé. Y también dijo Jesucristo, y derramaré el espíritu de Elías sobre toda carne, para que los padres vuelvan a los hijos y los hijos a los padres. Amén. Amén, amén. Pero también quedó el libro de Daniel. El libro de Daniel, todo lo que sucede como una figura representativa del tiempo final, porque a Daniel le dieron la revelación del tiempo final. Amén. Entonces también tenemos que anexarle los días de Daniel. Recuerda que la Biblia es una parábola y solo está disponible para aquellos que son hijos. Amén. Jesucristo claramente dijo, ¿y por qué a ellos no les hablas bien? Le dijeron los apóstoles, ¿por qué les hablas en parábola? Porque el reino de los cielos no es para ellos. Pues ahí habían fariseos, habían saduceos, habían esto, había lo otro, intérpretes de la ley y escribas y esto y lo otro, y empieza a dar grandes personajes del tiempo que estaba ahí con Jesús. Pero Jesús dijo, a esos yo les hablo en parábola, porque esos no quieren nada conmigo, porque esos no entienden nada de mi reino, esos no van a entrar a mi reino. Amén. Entonces, nosotros tenemos que entender que el libro de Daniel es parte de la parábola que está escrita. Que Jesús no haya dicho que miremos los días de Daniel, no quiere decir que no miremos los días de Daniel y que no estudiemos los días de Daniel. Amén. Entonces, en el libro de Daniel está el sistema final que va a usar el anticristo. El sistema final que hoy en día miramos. Hermano, es terrible. Aquí en esta ciudad hermosa, preciosa, aunque a usted no le parezca hermosa, preciosa, a mí me encanta esta ciudad, Quetzaltenango, sí. Me encanta la seguridad que tiene, aunque usted diga, no, pastor, pero aquí es bien inseguro. No, usted no viene de lugares inseguros. Usted no sabe lo que es andar en el tráfico. Bueno, aquí si usted va a la ciudad capital ya cambian las cosas, ¿verdad? Usted va en el tráfico y hay quienes que van temblando, guardando los celulares, porque solo les tocan el vidrio y ya sabe usted que para qué le están tocando el vidrio. Esas cosas no existen aquí con nosotros. Hasta el momento, no. Amén. Despierte al que tenga al lado, le dice, te agarró el sueño, te agarró a mala hora, dígale, porque es la hora de la palabra, ¿sí? Eso era para antes, dígale, ¿sí? Amén. Entonces, aquí yo le digo, es una ciudad hermosa, preciosa. ¿Por qué le digo eso, hermano? Ya se me olvidó. ¿Por qué le digo eso? Porque hay personas que no ven qué hay en el entorno donde viven. Y de verdad, esa es una ciudad hermosa, preciosa, una ciudad donde todavía se vive en paz, una ciudad donde se ve esto y lo otro, pero también una ciudad que tiene mucha comodidad. Amén. De una ciudad donde muchos ponen muchos pretextos para estar en la iglesia.
porque es una ciudad. Ese es el problema de las ciudades como esta. Yo también vengo de una ciudad, San Pedro Sula es una ciudad grande, ¿sí? Los que vienen de la capital y se vinieron a vivir acá, lo mismo. Pero los que viven en los pueblos, aldeas, caseríos, pues el evangelio podría decir que es un poco más fácil. Porque todo queda más cerca, porque no hay nada más que hacer que ir a la iglesia o ir a andar de casa en casa tomando café, chambreando, chismeando, etcétera y etcétera, o compartiendo, como usted le quiera decir, ¿verdad? Pero en ciudades como esta la vida ya cambia y la vida ya muchos ponen pretextos para buscar de Dios. Pero también algo que sucede en ciudades como esta es que ya se ven niños homosexuales. El otro día estábamos en un restaurante aquí con mi esposa y a plena luz del día y estaba una mujer con un niño de 10 años, el niño ya con sus orejas perforadas, el niño ya cruzada la pierna de una manera que no es normal que un varón lo haga y con todos los mates y señas de homosexualismo. Aquí en Quetzaltenango. Amén. Si tú piensas que porque estás aquí en Centroamérica o porque estás aquí en una ciudad como esta, aquí no existen ese tipo de cosas, pues hermano, no sé en qué mundo vives tú. En el mundo de la santidad, pastor. Entonces yo no miro nada de esas cosas, está bien. Qué bueno, de verdad, qué bueno, qué alegre que tú procures que tu casa sea una casa de santidad. Amén. Qué bueno. Yo también con mi esposa procuro que proponemos, ¿cómo es? Procuramos, sí, gracias. Que nuestra casa sea una casa de santidad, una casa donde se alaba a Dios, una casa donde Dios es el que gobierna. Amén. Pero sepa que aquí, en esta ciudad hermosa, preciosa y todo lo que ya le dije, que a usted no mucho le parece de seguro, pero a mí sí me parece, amén, por el tipo de ciudad de donde yo vengo, yo te puedo decir, aquí hay una maldad terrible también, que esa la está plantando Babilonia, que esa la está plantando el Nabucodonosor de esta generación. ¿Y quién? Satanás y todos sus seguidores. Amén. Y es increíble cómo el adoctrinamiento empieza con los niños. Niños que dicen, no, yo no sé si me gusta me gusta un hombre o me gusta una mujer, ¿verdad? Si es una niña, no, yo no sé si me gustan los hombres, yo veo que a mí me gustan más las niñas. Hermano, en nuestros días, escuchar eso en ese tipo de ciudad, alarma. Eso alarma, ¿sí? Hay padres que están abusando de hijos y eso alarma. Y padres varones abusando varones, ¿no? Que no puedo decir que bueno que serían niñas, no, abusando varones, porque en ellos hay homosexualismo. Madres abusando niñas y porque en ellas hay lesbianismo. Y se aprovechan por la inocencia de la edad. Y estas cosas sí existen en este tipo de ciudad. Y en ciudades más pequeñas, en pueblos, caseríos, aldeas y etc. Amén. Claro que existen ese tipo de perversiones y maldades. Pero volvamos al punto, ¿sí? Un niño es fácil de manipular. Un niño es fácil de cambiarle la manera de pensar y el adoctrinamiento. Es fácil usted convencer a su niño, es que vos tenés que odiar a tu papá, porque tu papá, nos dejó tirados. Tu papá se fue con otra mujer, tu papá hizo esto. ¿Y el niño qué dice? Sí. Es raro el niño que va a estar en contra de un padre o una madre que esté recibiendo ese tipo de adoctrinamiento. Amén. Es raro. Pero eso hace Babilonia. Aprovecha a las generaciones que todavía en ellos no hay doctrina. Porque por mucho que tú les hables de la palabra de Dios a tus hijos, por mucho que tú pienses que tus hijos, y aunque te reciten los versículos, yo hace unos días yo le digo a mi esposa, yo pues crecí en una escuela, en un colegio, escuela primaria, colegio primario, todo lo que era privado, ¿sí? Donde yo estudié, primaria. La escuela de la primaria. Sí, que en mi país la escuela es la primaria, ¿sí? Sea pública o sea privada. Y entonces en la primaria, pues nuestros padres
mis padres me metieron a un lugar donde era una escuela, ¿sí me entiende, verdad? Primario, ¿sí? Donde todo era cristiano, todo el sistema. Íbamos y teníamos nuestros devocionales 3 veces a la semana. Entrábamos a las 7 de la mañana, de 7 a 8 había que ir a lavar, escuchar a uno de los maestros predicar y regresar a nuestras clases. Y en nuestras clases nos ponían a aprendernos como tarea el Salmo 91, el Salmo 51, el Salmo 52, el Salmo 1, el Salmo 2 y etc. Y así fue mi niñez en ese lugar. Y qué bonito, ¿verdad? Pero a pesar de ser un niño que había sido adoctrinado y leyendo la palabra de Dios, las cosas malas no dejaron de venir a mi vida. Los pensamientos malos no dejaron de estar en mí. Amén. Porque no es la garantía de que un niño, porque ya se le enseña la Biblia, no es la garantía total de que no se pueda torcer o buscar el pecado. Amén. A pesar que usted me va a decir, pero el proverbio dice que enséñale al niño, ¿cómo es? Instruye al niño, gracias. Instruye al niño en su camino para cuando fuere de nuestra edad, de su edad, no se aparte. Amén. Pero no dice que no se vaya a apartar. No da una seguridad total. Queda una semilla, la semilla en la que brota y la semilla en la que después hace que las personas vuelvan, si se desviaron, vuelvan. Amén. Pero Babilonia está interesado en tu familia y Babilonia está interesado en tus hijos. Amén. Sea un niño humano, de edad humana, o sea un niño espiritual. ¿Sí? De la edad que sea. Entonces, sigamos leyendo porque muchas cosas me gustaron aquí en el capítulo 1 de Daniel. Daniel 1:4. Ese es el adoctrinamiento que le dan a Daniel y a los 3 que iban con él. Y dice Daniel 1:4. El verso 4. Jóvenes en quienes no hubiera defecto alguno. O sea, no buscaron cualquier tipo de jóvenes. De buen parecer. Que dieran buen ejemplo. No está hablando necesariamente del físico, que fueran hermosos. Porque a usted le parece que el hermano que tiene al lado hace bien las cosas, ¿verdad que sí? Entonces un hermano de buen parecer. Sí, no, a mí me parece que él hace bien las cosas. Bueno, mejor véalo desde ese punto. Sí, de buen parecer. Que sean inteligentes en toda rama del saber. O sea, no anda buscando gente que fuera débil en el saber. Inteligentes en toda rama del saber. Dotados de entendimiento, habilidad para discernir y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. Y le mandó que les enseñara la escritura y la lengua de los caldeos, la lengua de los arameos. De eso está hablando, porque caldeos es lo mismo que arameo. ¿Sí? Que le enseñara la escritura y la lengua de los caldeos. Entonces me llama la atención, hermano. ¿Es normal que un niño adolescente sea sabio? Pregunto. Lo normal es que un viejo, sí, adulto, no sé qué edad de adulto podríamos poner, 40 años en adelante, sí, sea un adulto de 40 para arriba, podríamos decir que es alguien que tiene sabiduría. Pero un adolescente no podemos decir que es un sabio. La Biblia dice que la virtud del joven es su fuerza. Amén. Porque seamos honestos, hermano. Su niño de 10 años, usted le quiere dar con la chancleta y lo empieza a perseguir de aquí para arriba. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana? Seamos honestos, el niño, la niña de 10 años. Y por eso se inventaron la mamá la chancleta voladora, ¿no? Porque ya no nos alcanza, ¿no? La fuerza de ellos, lo bueno de ellos es la fuerza. Pero no es normal que un niño sea sabio.
y démosle la vuelta. ¿Qué es lo normal de un adulto de 40 para arriba? De un viejo. ¿Qué es lo normal? Que sea sabio, ¿verdad? Eso es lo normal. Pero no es normal que tenga tanta fuerza. Ya no es normal que tenga tanta fuerza. Pero aquí está bien raro, porque aquí está pidiendo jóvenes, hermano, que de verdad, si tú y yo lo buscamos en nuestros días y en nuestra sociedad, nos va a costar encontrar. Que no tengan defecto. Amén. Mire, de verdad yo me he encontrado con niños que yo digo, Padre Santo, qué ejemplo de niño. Niño de 10 para arriba, pues, qué ejemplo de adolescente. Una conducta de verdad que me dan ganas de adoptarlo, ¿sí? Pero son muy pocos. Y que hagan las cosas bien, muy pocos. Que sean inteligentes en toda rama del saber, muy pocos. Pero Jesucristo fue uno de ellos. Amén. Jesucristo de 12 años se fue a darle una cátedra a todos los que estaban ahí y se admiraban de todo lo que decían y era un niño. Amén. Y dice aquí, dotados de entendimiento. No todo, mire hermano, tal vez porque es su hijo, usted me va a decir, a usted porque no conoce a mi hijo, pastor, mi hija, qué pilas es. Sí, está bien, hermano, está bien. No me voy a poner a pelear con usted diciéndole que no, que el suyo sirve, el del suyo no sirve. No estoy para eso. Pero adolescentes que tengan todas esas cualidades, muy pocos. Muy pocos. Amén. Seamos honestos, muy pocos. Porque el suyo podrá tener eso, pero le falta lo otro. Dotados de entendimiento y habilidad para discernir. Un joven podrá discernir, hermano. Pues yo sí conozco jóvenes que pueden discernir. Yo sí le puedo decir, conozco jóvenes que tienen la habilidad de discernir. Y dice, y que tuvieran la capacidad para servir en el palacio del rey. O sea, que les guste servir. Conozco también. ¿Sabe dónde? Jesús era uno de ellos. ¿Sabe dónde? Timoteo era otro de ellos. ¿Sabe dónde? José era otro de ellos. Y pues en nuestra generación le podría contar de algunos, pero mejor no, porque estoy al aire, sí, y no quiero resentir a nadie. Amén. Pero hermano, él dice que pudiera servir en el palacio del rey y le mandó que les enseñaran la escritura y la lengua de los caldeos, la lengua aramea. Entonces, Nabucodonosor los trajo para adoctrinarlos a su manera. Y yo sí te recuerdo algo, hermana. Si tú no los adoctrinas de la manera correcta, no te preocupes. Allá Satanás los está esperando. ¿Dónde? En los centros de estudio. Ay, pastor, pero yo tengo a los míos en un centro de estudio cristiano. ¿Y quién te dijo a ti que es de la garantía? Yo crecí en un centro de estudio cristiano y eso no fue garantía. Amén. Mis hermanas crecieron en un centro de estudio cristiano muy famoso allá en la ciudad de San Pedro Sula y no fue garantía de nada. Cuando yo hice la transición de sexto grado a primero de básico, esa misma institución tenía un colegio muy famoso allá en Honduras, que también era con orientación cristiana. Y créanme, hermano, que sí era muy cristiano el colegio. El problema era la gente que llegaba, los alumnos que llegaban, y muchos de ellos eran alumnos, hijos de pastores, y muchos de ellos eran hijos de los ancianos de tal iglesia, porque era una institución y recogía iglesias, alumnos de padres, de familia, de iglesias famosas en San Pedro Sula. Amén. Estoy hablando de una iglesia donde por lo menos los dueños de esa iglesia tenían una red de más de 100 iglesias en todo el país, y existe todavía. Y yo les dije a mis papás,
Yo a ese colegio no voy. Usted ya vi yo, pastor, que era rinconcito. No, era sabio. Es distinto. Un compañero me engatusó, dicen aquí, ¿verdad? ¿Sí? No es malo eso, ¿verdad? Ok, gracias. Me engatusó para que me fuera a inscribir con él a la 105 Brigada, a los militares. ¿Cómo decir? Como el col, aquí. A las 6, hermano. Ayer era la entrada a las 6. O sea que me tenía que levantar 4:30, 5. Y entonces yo todas esas meses estuve yendo, hermano, ahí, a ver cómo era el asunto. Y yo dije, esta onda no es para mí. Sí, pastor, porque usted estaba gordito, era más gordo. Pero ahí me iban a adelgazar, por lo menos, hermano. Que ahí sí me iban a poner a hacer ejercicio, todo lo que es de los militares, que ustedes sabrán. Y yo no sabe qué pensé, tenía 11 años. Recuerdo bien mi edad. Y yo dije, ¿y a qué hora yo voy a ir a la iglesia? ¿A qué hora yo voy a servirle al Señor? ¿A qué hora yo voy a ir a la casa de Dios? Si el horario era de entrar a las 6 en punto y salir a las 5 de la tarde. Y no crea que llegar a las 5 de la tarde era ir a dormir, a descansar, era ir a hacer tareas. Y ese iba a ser mi horario de toda la semana, de lunes a sábado. Y yo decía, ¿qué día voy a ir a la iglesia? Que me perdonen mis papás, pero yo no sé dónde tenían ellos la mente. Yo decía, yo no sé dónde tienen mis papás la mente, pues, porque yo más quiero pensar que fue el Espíritu Santo guiándome y diciéndome, tú no vas a entrar ahí. Hermano, pasé todos los exámenes de admisión de ese lugar. Un mes entero en examen. Examen de esto, examen del otro, el otro y el otro. Un mes entero. Y en eso alguien me dijo, mira, hay un colegio técnico en tal lado, y me engatusó. Ahí sí. Y dije yo, para allá es un niño de 11 años. Rechacé una institución donde era enseñanza cristiana. Después me fui a una que era enseñanza militar. Dije yo, no, esto no es para mí. Me fui a meter a una institución donde era laico, ni cristiano ni nada, pero era con orientación a todo lo electrónico, que tanto me sirve hoy en día, ¿sí? Pero ahí sentí paz ahí. Y ahí me metieron mis papás. Mis hermanas se quedaron en la institución cristiana. Se fueron al nivel básico de la institución cristiana y fue el desastre, hermano. Y yo se lo dije a mis papás, no las metan ahí. No las metan ahí. Y entonces ya casi que les tocó cantar aquel corito, ¿verdad? Allá aprendí a beber. Allá aprendí a fumar. Y allá aprendieron a beber. Y allá aprendieron a fumar. Ellas. La verdad a mí nunca me llamó la atención esa vida. De beber y fumar, dije yo, perdón por los que sí les ha gustado y por los que en el mundo lo hicieron. Pero dije yo, ¿qué chiste tiene jalar humo? Perdón, ¿verdad? Pero tal vez usted debería considerarlo. ¿Qué chiste tiene jalar humo? ¿Y qué chiste tiene de tomar algo que sabe a saber ni qué, hermano? Porque solo con oler nunca me animé a tomar esa bebida. Pero eso fui yo. Usted tranquilo. Usted peleó, yo peleé con otras cosas. Usted peleó con eso. Amén, tranquilo. No es para criticarle y juzgarle. Pero a mis hermanas sí les tocó eso, hermano. Y estando en un instituto cristiano. ¿Por qué digo esto? Porque no se trata de que tú le des la responsabilidad a la iglesia. Y no se trata que tú le des la responsabilidad al instituto cristiano, donde tú puedas meter a tus hijos. No se trata de eso. Se trata de tú cómo los estás adoctrinando. Amén. De ese es el punto. Yo de verdad, yo sí haría lo mismo que mis papás decían, meter a mis hijos en un lugar donde sea orientación cristiana. Por lo menos sé que yo los voy a traer a la iglesia, yo los voy en la casa a adoctrinar y donde ellos vayan a estudiar también lo tendrán. Pero así como va el mundo, yo le digo a mi esposa,
Yo lo más que creo es que nosotros nos vamos a adoctrinar, sí, en la iglesia y todo, en la casa y todo, pero lo más seguro es que vamos a terminar en Julio. Porque qué terrible ver niños y que en estos países se vayan abriendo a esa perversión, donde los niños ya pueden ser homosexuales, donde la niña ya puede ser lesbiana. Amén. Y qué terrible que a tu niño, imagínate que esas leyes entren aquí y aquí se vuelva un caos, un desorden, como lo viven otras naciones. Amén. Deberías de ver videos de lo que sucede en otras naciones. Por ejemplo, Estados Unidos, Europa y naciones así donde está permitido que los niños ya puedan ellos decidir y tener eso. Y ver el acoso que reciben los niños. Amén. Hermano, seamos honestos. Si usted, cuando usted estudió en la primaria, recuerde, si una niña, va a haber varones que estamos aquí, si una niña venía y le daba un beso y se lo daba en la boca, ¿usted qué hacía? Se quedaba así, ¿verdad? Me dieron mi primer beso, ¿va? Va, qué bueno. Pero ¿qué pasaría si lo hace un varón, hermano? Y se lo hace escondido, donde nadie vio. Bueno, para eso va el mundo, pues. A eso me refiero, para eso va este mundo. Y yo te digo, nosotros necesitamos meternos con Dios. Necesitamos que no sea la Babilonia de este tiempo la que instruya a nuestros hijos. Algo que hace Daniel es, dice él propuso en su corazón no contaminarse. Amén. Propuso en su corazón no contaminarse. Un joven, un niño, propuso en su corazón no contaminarse. ¿Sabe qué está diciendo Daniel? Es que yo vi cómo se contaminaron mis papás. Yo vi cómo se contaminaron mis abuelos. Yo vi cómo se contaminaron los bisabuelos. Y por culpa de ellos, estamos aquí, viviendo esto. Por culpa de que ellos quisieron contaminarse, Dios castigó al pueblo y nosotros estamos aquí. Amén. Mire, yo no le puedo decir, hermano, que yo era un super niño o era un niño como Daniel, pero en mí había algo desde esas edades que yo decía, no, eso no es normal. Eso no es normal. Yo le decía a mis papás, no las metan a ese colegio, métanlas en el que yo estoy. De entrada no me hicieron caso, hermano. Una de mis hermanas casi la hacen drogadicta, casi, en ese colegio. Primero de básico, a una de ellas, donde se predicaba el nombre de Dios, donde se enseñaba la palabra de Dios, porque así era la orientación de ese colegio, pero también donde era una Sodoma y Gomorra. Amén. Y entonces cuando mis papás vieron que la atmósfera se puso difícil, y ahí se fueron también varios primos que nosotros tenemos, y se fueron a meter a la misma institución, y todo resulta que todos salen igual, hermano. ¿Sabe dónde fueron a parar todos? Donde yo estaba, donde yo les dije que metieran a mis hermanos. Ahí fueron a parar mis primos también. ¿Era el mejor colegio? No, hermano, no era el mejor colegio, porque ni orientación cristiana tenía. Pero mire, algo que sí tuve bien fue que por lo menos mis compañeros de colegio bebían, hermano. El pastor, ¿por qué le dice, bueno, espérese, hombre? Algo bueno que yo tuve fue que ellos bebían, fumaban. ¿Saben qué me decían los ingratos? Nunca vayas a probar esto. Porque el día que lo probé no lo vas a poder soltar, me decían. Y agarraban las botellas. Nunca vayas a probar esto. Y entonces, ¿por qué lo seguís haciendo? Les decía yo. Y los evangelizaba. Eso sí decía, los evangelizaba. Y entonces, ¿por qué lo seguís haciendo? Si sabes que eso no. Es que una vez te metes a esto, ya no sale uno de eso. Corre. Eso pues tampoco es así, ¿verdad, hermano? Jesucristo tiene el poder para liberar a cualquiera. Amén. Amén. Sea eso, porque hay quienes que no fueron tentados en esos vicios, pero fueron tentados en el homosexualismo, fueron tentados en el lesbianismo, fueron tentados en el adulterio, fueron tentados en la pornografía, y etcétera, ¿verdad? Les gustaba robar.
Ahí todo el mundo salía de estudiar y y el hermano o la hermana se iba a meter al salón de estudio y a abrir de bolsón en bolsón a ver qué le gustaba de los compañeros. O sea, no podemos decir que solo porque alguien bebió, alguien fumó. No. Hay otros que les gustó otras cosas. Amén. Pero volvamos aquí, pues, porque estamos hablando de lo que hace la Babilonia de hoy. Y muchos padres, en vez de ser el sacerdote de sus casas, son los Nabucodonosores de su casa. Tanto un padre como una madre. Entonces el adoctrinamiento ya no viene solo de allá afuera, sino que también el papá adentro. El hijo quiere diezmar y la mamá le dice: ¿por qué vas a diezmar? ¿Por qué le vas a dar de altar al pastor? Porque sí le hablan mucho. Y un papá y una mamá diciéndole a los hijos: ¿por qué vas a diezmar? Imagina. O sea, ¿qué doctrina le están sembrando a un niño espiritual? Entonces no lo hago, papá. No lo haces. Bueno. ¿Por qué vas a servir en la iglesia y vas a pedir un privilegio? ¿Por qué? Ni nosotros lo hacemos. Porque nosotros ya sabemos lo que pasa y en qué acaba todo. Y ese es el adoctrinamiento que le dan a los niños. Digo niños de 10 años para adelante, por lo menos, hermanos, que ya están conscientes, un poco más conscientes de lo que es la vida. Amén. Amén. Y entonces, en vez de adoctrinarlos, los desgracian, hermano. Los desgracian. Algo que me gusta de Daniel y de los que estaban con él es que ellos, por lo menos, intentaron hacer las cosas mejor que sus padres. Amén. Y lamentablemente, de quien hablan más es de Daniel. Recordemos, hermano, que la Biblia dice que para el tiempo final la estatua de Nabucodonosor va a estar de pie. Amén. Por lo tanto, no ignores que entonces también el rey Nabucodonosor estará de pie. Pero estará de pie como una entidad X, ¿verdad? Llevando las malversaciones y todos los males al pueblo de Dios y etcétera, toda la humanidad. Amén. Entonces, recuerda que la cabeza de oro de Babilonia va a estar de pie, los pechos y brazos de plata, que eran los persas, va a estar de pie. El vientre y los muros de bronce del imperio griego va a estar de pie. Las piernas y pies de hierro mezclado con barro, el imperio romano, que es él está hablando, todos esos imperios van a estar de pie y cada uno de ellos está ministrando algo acá a la sociedad, y son cosas que yo he predicado. Amén. Mire, hace unos días mirábamos una serie con mi esposa donde el tema de divertirse en esa serie, y pues ya no mucho nos gustó esa parte de la serie. La quitamos, era una orgía, ¿no? Se reunían gente de mucho dinero para tener orgía. Pues eso lo practicaban los romanos, y eso lo practicaban, pues creo que los persas también, y practicaban ese tipo de reuniones. Y lo triste sería es que ¿qué hace un cristiano en medio de reuniones así, verdad? ¿Qué hace un hijo de Dios mezclado en lugares donde, yo diría lugares como discotecas, pero ya existen, porque sé que existen, porque han salido noticias. ¿Usted sabe por qué fue el terremoto en Nicaragua? Hace años. Y fue muy devastador ese terremoto en Nicaragua. ¿Sabe por qué fue ese terremoto en Nicaragua? Hermano, usted de mis años no me defraude, pues. ¿Sí? ¿Sabe por qué fue en Nicaragua en los años 70 y algo? Creo que fue ese famoso terremoto en Nicaragua. Porque ese día estaban inaugurando, el día que fue el terremoto, una discoteca nudista. Por eso fue. Como Dios diciendo, basta. No, yo no voy a permitir que esto se dé acá en estos lugares. Amén. Y es terrible, porque cuando Dios dice a corregir, a enderezar, ¿cómo duele?
cómo duele. Y mire ahí la historia de Nicaragua y busque un poco de lo que pasó en ese terremoto y qué hicieron, porque no va a decir en la historia, no va buscándolo así. El terremoto de Nicaragua fue porque estaban inaugurando una discoteca de nudismo, no. Mire qué cosas sucedieron ese día, entonces ahí usted saca su conclusión. Amén. Va. Son cosas que yo escuchaba de niño, hermano. Y yo pues las traigo a memoria hoy en día, sí pues. Gracias a Dios lo permitió el Señor. Ya te imaginas que Nicaragua empieza a poner sistema en aquellos años de discotecas nudistas. ¿Qué hubiera hecho Honduras? ¿Qué hubiera hecho Costa Rica? ¿Qué hubiera hecho Guatemala? La misma, hermano. Pues sí han de haber ahí privadas, donde nadie sabe ni existe que existen esos lugares, son clubes privados y han de haber ese tipo de maldades y perversidades. Amén. Yo pienso que sí. Ay, pastor, será. ¿Usted en qué mundo vive, pues? Esas cosas existen en nuestros días. Si hay gente que se deleita ver que estén agarrando a golpes a alguien y pagan por ver una pelea clandestina. Y es hasta que muera la otra persona. No van a ver este tipo de reuniones también, pues. Usted no ha escuchado historias de personas que dicen, entré a una fiesta o entré a un café y después no sé qué pasó. ¿Saber para dónde los llevaron, hermano? Lugares así. Les dieron a saber qué tipo de bebidas y bueno, digamos, Daniel 1:5. El rey les asignó una ración diaria de los manjares del rey y del vino que él bebía, y mandó que los educaran por 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. La escuela de Babilonia, la escuela de Nabucodonosor, iba a durar 3 años, hermano. El adoctrinamiento iba a durar 3 años. ¿Para qué? Para hacerle coco wash, dicen aquí ustedes, ¿verdad? Para cambiarle la manera de pensar. Hermano, ¿de qué te habla? ¿De qué te recuerda 3 años a ti? Por lo menos los 3 primeros años del anticristo, cambiándole la manera de pensar a la gente, ¿verdad? Porque los va a adoctrinar. Bueno, desde ya los está adoctrinando, pues. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a ver que se manifiesta el anticristo, que la iglesia se vuelva una iglesia apóstata y miraremos la manifestación del anticristo, dice la Biblia. Cuando tú y yo miremos eso, acuérdate, y ya estamos por irnos. Amén. La pregunta es, ¿cuántos días nos quedarán cuando empecemos a ver esas noticias? ¿Cuántos días nos quedarán en la tierra si es que nos vamos a ir en el arrebatamiento? ¿Cuántos días nos quedarían a ti y a mí viendo eso? Porque no es que lo vamos a ver hoy y mañana nos vamos. O no lo vamos a ver hoy y en el momento nos vamos. Podría ser que sí, podría ser que no. Hoy estaba dando a alguien la noticia, solo que tengo que buscar de dónde la sacó este personaje, porque sí le creo lo que dice. Esta persona que está dando esta noticia y dice que ¿usted conoce al yerno de Donald Trump? Yo no lo conozco, pero quisiera conocerlo. Yo sé quién es, ¿verdad? En la noticia y todo. Dice que este personaje, que es judío, este personaje dice que está levantando en Medio Oriente, eso salió hoy, en la noticia de hoy, que está levantando en Medio Oriente y está convenciendo a 10 líderes de los musulmanes para que ellos 10 se levanten y gobiernen en Medio Oriente. Mire por dónde va la situación. Eso salió hoy, ¿sí? ¿En dónde está? Déjenme buscarlo. Y el domingo se la muestro. ¿De dónde lo están diciendo? ¿O qué diario, qué periódico lo está diciendo? Y la idea de él es que entre los 10, uno de ellos sea líder. Y está hablando de musulmanes. Entonces, ¿en qué días tú y yo estamos? ¿Verdad? Recuerda que tú y yo vamos a ver que se manifiesta el anticristo. Eso dice 1 Tesalonicenses. Que no vendrá el momento de apostasía. Va a venir la apostasía, pero luego viene la manifestación del anticristo. Y después Pablo empieza a hablar de que la iglesia se va a seguridad. Se acabó todo. Amén. ¿Lo recuerdas? Esos versos.
que lo que la Biblia le llama malo no es malo, es bueno. Y a lo que la Biblia le llama bueno, no, eso es malo. ¿Sí? Recuerda que en Brasil hay iglesias satánicas, obviamente, que los pastores son homosexuales. Y entonces, si tú vas allá y les preguntas a ellos, bueno, ¿y tú por qué? A ellos a lo malo ahora le llaman bueno, porque eso es lo que hace Babilonia. Cambiar las cosas, cambiar la familia, cambiar a los jóvenes. Amén. No es malo robar. Es que el gobierno le roba a uno. Ese es el pensamiento de muchos cristianos, ¿verdad? Ya, digo cristiano porque pues si nos vamos con los inconversos, pues ellos también tienen la postura esa y más todavía. Pero muchos cristianos es que los gobiernos cómo le roban a uno, y pues por lo menos yo algo tengo que recuperar de lo que doy, y por eso mi contador de energía eléctrica está modificado. Porque eso es lo que piensan muchos. No, yo no pago lo que yo gano. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo yo voy a reportar mi venta total? Pues si Jesús dijo algo muy claro: dale al César lo que es del César, paga tus impuestos como debes de pagarlos, y dale a Dios lo que es de Dios. El que se pierde porque quiere, porque no quiere leer y no quiere vivir lo que la Biblia dice. Amén. Sencillo. Pero muchos por eso no pagan el impuesto de su negocio como debe ser, porque es que el gobierno le roba a uno, pastor. Bueno, no le llames malo a lo bueno que tú debes de hacer, no le llames que es malo. ¿Sí? Entonces, para muchos no es malo, dejar de congregarse. No, es que no, eso ya pasó de moda, dice mucha gente. Congregarse, eso ya pasó de moda. Bueno, está bien, si eso quieres tú, dale. No es malo el homosexualismo. Es más, pastor, oremos por los homosexuales. Claro, oremos por los homosexuales. Las lesbianas, claro que sí. Pero para que se conviertan a Jesucristo y dejen su pecado. Pero hermano, hermana, permitirle a un homosexual X y Y situación en una iglesia, perdóname, creo que está muy mal. Pastor, pero usted tiene a tal hermano, por ejemplo, ¿verdad? Pongamos un ejemplo. Usted tiene a tal hermano, a tal hermana, y el hermano se ve que es raro, pastor. Mira, a mí no me consta. ¿A ti te consta? Amén. O es que la hermana, a mí me parece, es que cuando el cristiano dice, a mí me parece, lo quiere hacer ley, hermano. Que la hermana es lesbiana. ¿Tú ya la viste salir de algún centro de lesbianismo? ¿O tú ya la viste acostarse con una lesbiana? Lo voy a decir más fuerte como lo decimos en mi país. ¿Tú ya le serviste de cama? No. Y entonces esas cosas detienen a un pastor como para ponerle freno a un homosexual en una congregación. Claro, si tú ya ves que tienen mates y esto y lo otro, creo que lo mejor es que el hermano o la hermana mejor se siente. ¿Sí? Mejor se siente y ahí se acabe eso. Pero muchos dicen, no es malo el homosexualismo. No, pastor, no es malo esas cosas. ¿Cómo va a creer? Si ellos también tienen derecho a entrar al reino de los cielos. Sí, ellos tienen derecho a entrar al reino de los cielos siempre y cuando se aparten de su pecado. Amén. No es malo sujetarse al esposo, pastor. Muchas hermanas tendrán ese pensamiento, ¿verdad? Ay, pastor. No, pastor, es que no me voy a sujetar. Hermana, la Biblia dice que la Biblia nos enseña que la mujer se sujete. Amén. Amén. Hermanas. Amén. No conteste varón. A ver, hermanas. Amén, amén. Depende, pastor. Dijo, bueno, si te prohíbe venir a la iglesia, no te sujetes, hermana. Porque ese es hijo de le metió un diablo. ¿Sí? Un demonio. Pero varón, tú también tienes que sujetarte a tu esposa. Amén, varones. 2, 3, ¿quién da más? Hermano, es que somos un equipo. Amén. Somos un equipo. Dios nos diseñó como pareja equipo. La sujeción es de mi parte para ella y de ella hacia mí. Claro, las decisiones más difíciles
me van a tocar a mí. Claro que sí. A la hora de dar cuenta delante de Dios, me va a tocar a mí como varón. Amén. Eso es distinto. Eso es muy distinto. Pero bueno, sigamos. Así que dice Daniel 1:8. Ya casi termino. Es temprano todavía. Daniel 1:8. Vive en las Américas. Y me encanta este verso, hermano. Me encanta por muchas cosas. Primero que nada, porque Dios es el que está dando la aprobación. Se propuso Daniel en su corazón no contaminarse con los manjares del rey, ni con el vino que él bebía, y pidió al jefe de los oficiales que le permitiera no contaminarse. Me encanta ese verso, hermano. ¿Sabe por qué? Porque muchos cristianos no quieren hacer caso a eso. No está dispuesto a no contaminarse. Yo sé que no es fácil ser cristiano, amén, pero tampoco es imposible. Creo que si tú y yo nos proponemos, lo logramos. Porque al final es Dios el que nos da la gracia. Al final es Dios el que nos ayuda a dejar las cosas malas que tenemos. Amén. Porque cuando Dios dice, bueno, yo veo que tú quieres, yo veo que tú caes, pero veo que te levantas luego, yo veo que tú te propones en tu corazón no hacerlo, ¿sabes qué? Te voy a ayudar. Te voy a sacar de ese problema, ese mal carácter. Porque quieres que no se proponen dejar de tener un mal carácter, hermano, seamos sinceros. Si tú no te propones dejar de tener ese mal carácter, pues no va a haber intervención divina que nos ayude a dejar el mal carácter. Amén. Si tú no te propones en tu corazón a no odiar al hermano o la hermana, discúlpame, Dios en ningún momento te va a ayudar a superarlo. Porque, hermano, seamos honestos, a veces uno entra a una iglesia, o entra a una reunión, o entra con la familia, y tú te propones en tu corazón no hacer las cosas mal, ¿verdad? Ay, hasta el que me cae mal o la que me cae mal, lo voy a saludar, dice usted. Y usted entra al lugar. Y cuando usted va, ya lo tiene casi enfrente, lo encuentra hablando de usted, hermano. Ay, es que por eso es que yo no vengo a esta iglesia. Es que por eso no quería venir yo hoy. Es que por eso no le hago caso a la palabra. Hermano, si era para que superaran la prueba. Para eso vienes a la iglesia. Para superar la prueba. Para superar esos momentos difíciles. Y lo que tú tenías que hacer era darle la mano alegre. Dios te bendiga. Y por este hipócrita. Sí, tal vez sí, hermano. Dios te bendiga. Y Dios, tu Padre, que te ve desde allá de los cielos, ve que tú te propusiste ese día, ya no decirle, vieja hipócrita, no sé cómo se le dirá, ¿verdad? Rata de dos patas, sanguijuela, no sé, ¿verdad? Cómo usted le diría, ¿verdad? Y entonces usted propuso, de verdad, de dejar de tener esa actitud. Y Dios ve esas cosas, hermano. Daniel propuso no ser como sus padres. Daniel propuso, mire que lo tentaron bien bonito, hermano. Le dieron dinero. Ahí está. ¿Vienes de aguantar hambre, Daniel? Vienes de allá, vienes preso, venías con cadena.